Presentado por Decathlon, el deporte en su máxima expresión. GNC, la diferencia entre vivir y vivir mejor. Ya estamos en nuestro segmento Nutrición. Ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada en nutrición invitada de esta semana, Luisa Ranchos. Luisa, bienvenida nuevamente a la Red Fit. Un gusto tenerla nuevamente como invitada dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Te agradecemos nuevamente ahí el tiempo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a usted ahí por compartir siempre sus conocimientos con toda la gente que nos ve y nos escucha. La semana pasada estuvimos hablando del déficit calórico, del superávit calórico, y esta semana vamos a estar hablando de estrategias nutricionales en cada uno de estos sistemas, se podría decir. Luisa, empecemos hablando acerca de estrategias nutricionales de déficit calórico, Luisa. Bueno, estrategias nutricionales en déficit calórico, volvemos a lo mismo. Primero sería una evaluación, ¿verdad? Inicial. Entonces, yo de aquí parto y veo cuál es mi porcentaje de grasa y cuál es mi cantidad de masa muscular. Entonces, por ejemplo, una mujer debería tener de un 21 a un 33% de grasa para que esté dentro de lo normal, ¿verdad? Arriba de 33 ya está pues en sobrepeso de grasa, ¿verdad? Entonces, ya partiendo de acá, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, estamos en un 20%, empecemos un superávit. Estamos en un 35, 40%, tenemos que empezar un déficit calórico. Ese sería el punto de partida. Ese sería mi punto de partida. Yo, pues, eso lo hago yo. Entonces, ya evaluando el porcentaje de grasa y masa muscular, de ahí parto. Entonces, por ejemplo, vengo yo y hago una evaluación de qué es lo que está consumiendo, más o menos hacer un estimado de cuántas calorías o energía está consumiendo en alimentos, ¿verdad? Y en base a eso yo ya hago el plan de alimentación. El plan de alimentación va la mayor parte del tiempo acorde a las necesidades de la paciente, ¿verdad? Pero más que todo en gustos. Por ejemplo, si alguien me dice, mire, pero es que yo no me gustan los huevos, entonces vengo yo y le digo, bueno, nuestra opción podría ser quesos, ¿verdad? O puede ser un batido de proteína, ¿verdad? Para lograr mantener la ingesta proteica, que eso es lo importante, claro. Porque yo tengo que tener aproximadamente por peso de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramo de peso. Entonces, por ejemplo, yo peso 65 kilos, yo tendría que tener una ingesta más o menos de unas 100 gramos de proteína, que eso va a hacer que yo mantenga mi masa muscular a la hora de estar en una pérdida de grasa, ¿verdad? Pero la ingesta de proteína es súper clave y mucha gente llega con muy poca ingesta de proteína. Entonces, el problema es que siguen perdiendo masa muscular. Pero si nosotros llegamos a estos requerimientos, vamos a mejorar o a mantener al menos nuestra masa muscular. Eso sería clave. Luego nos iríamos por la cantidad de grasas y de carbohidratos, ¿verdad? Del día, y ya se ajustan, pero es como un complemento hacia la cantidad de proteína que estamos consumiendo. Por ahí se le da bastante prioridad a la proteína, se podría decir en este caso. Ajá, así es. Y si en algún momento, pues solo con los alimentos no se alcanzan los niveles o los requerimientos, por ahí se vienen bien los suplementos. Exacto, sí, pero hay que evaluar primero la calidad de la proteína que se está tomando, ¿verdad? Claro. Porque hay etiquetados nutricionales que tal vez no van acorde a lo que estoy buscando. Muchas personas recomiendan un ganador de masa muscular que se llaman mass gainers, que los venden en las tiendas, ¿verdad? El problema con esto es que, por ejemplo, tienen mucha cantidad de sodio y mucha cantidad de carbohidratos para que el aumento sea volado. Claro. Pero la idea no es que sea volado, sino que sea, pues, como que por pasos, ¿verdad? Claro. Y que no sea grasa lo que se gane, sino que sea realmente músculo, ¿verdad? Que es lo que se está buscando, y pérdida de grasa, en el caso del déficit. Y por ahí también hacer la aclaración de que cuando uno está bajo este sistema, bajo déficit calórico, no es tampoco dejar de comer y que voy a pasar hambre, ¿verdad, sí, Luisa? Porque muchas veces tenemos esa idea. La nutricionista me puso en déficit calórico, voy a pasar hambre, y no necesariamente es así, ¿verdad? Y muchas personas se detienen porque no quieren llegar a eso. O sea, dicen, ay, no tengo sobrepeso, pero a mí me gusta aquí, allá. Entonces ya crean como que esa barrera con uno. Yo trabajo con listas de intercambio y acorde a los gustos del paciente, ¿verdad? Yo no quito, yo solo porciono. Entonces, pero sí es de calidad también, ¿verdad? Entonces no es lo mismo una hamburguesa que venden en algún restaurante rápido que una hamburguesa que voy a hacer en casa, pues, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ok, excelente. Hablemos acerca de las estrategias nutricionales para un superávit calórico. En el caso de un superávit calórico, lo que tenemos que hacer es igual, evaluación inicial y todo,
Usualmente uno hace un superávit cuando corre anual. El porcentaje de grasa está un poquito más bajo. Entonces ahí yo puedo jugar más con los números porque si me sube un poquito de grasa no va a ser tanto, ¿verdad? Y siempre tiene que ir controlado. Cuando hay un superávit yo prefiero que lleguen más rapidito a la clínica, tal vez unas 2-3 semanas para no esperar hasta un mes y decir, bueno, subió mucha grasa, por ejemplo, ¿verdad? Y no ganó tanto músculo. Se evalúa la parte del ejercicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Con cuántos pesos está trabajando? Las repeticiones, las veces a la semana, para saber, pues, en qué estamos parados, ¿verdad? Igual, la ingesta proteica debería ser ahí sí de 1.6 hasta 2 gramos por kilogramos de peso. O sea, eso podría ser hasta 150, 200 gramos de proteína al día. Entonces, imagínense que si un huevo, por ejemplo, tiene 7 gramos de proteína, o sea, yo tendría que comer muchísimos huevos, o al menos unas 8 onzas de proteína en el almuerzo. Ajá, o sea, sí es bastante. Entonces, pero no, como no se llega a ese requerimiento, ahí es más fácil que uno utilice un suplemento. Ajá. Entonces ahí sí es priorizar igual la proteína y ya después los carbohidratos y las grasas también, ¿verdad? Ok, excelente. Y pues en este caso también, y lo mencionábamos en el segmento de la semana pasada, en este caso no es comer y tener el permiso de comer abiertamente, sino que es comer pero de manera controlada. Exacto. También, ¿verdad, Luisa? Sí, y por ejemplo, yo puedo comer, como voy a comer más en calidad y más en cantidad, porque yo puedo tener 100 calorías de, ¿qué le digo yo? De un puñito así de semillas, que eso también es importante. Porque a veces dicen, no, pero es que las semillas son saludables, pero por cada 15 gramos son 45 calorías. Claro. Entonces un puño puede tener hasta 30, 45 gramos. Y entonces solo en un poquito hay muchas calorías. Claro. Entonces, pero en una taza de brócoli yo puedo tener las mismas 100 calorías, pero me voy a saciar más con esto. Y no estoy diciendo que estas sean malas. Simple y sencillamente hay que como que balancearlas a lo largo del día y porcionar, porque eso sí es clave. Porcionar qué es lo que me toca en cada tiempo de comida. Ok, excelente. Hablemos acerca de los alimentos recomendados para ambos casos, Luisa, tanto para el déficit como para el superávit. Yo diría que proteína de buena calidad, o sea, el huevo es una muy buena fuente de proteína, es muy completo. Incluyendo, ¿verdad?, la yema, Luisa, sí. Porque antes, hace un tiempo, pues satanizábamos la yema y solo comíamos, claro. Exacto. Pero va a depender, porque, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del huevo. Por ejemplo, un huevo aporta aprox 75 calorías. Y 2 claras, que es la equivalencia, aporta 15 a 20 calorías. Entonces, a nivel calórico, me aportan casi la misma cantidad de proteína, pero a nivel calórico me va a claro. O sea, va a ser más conveniente las claras que un huevo entero, claro, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que el huevo sea malo. Solo es cuestión de estrategias. Claro. Pero mucha gente no le gusta ver solo lo blanco, por ejemplo. Correcto. Entonces ya se va ajustando todo, porque también la parte visual es súper importante. Es correcto. ¿Verdad? Entonces yo no puedo tener, por ejemplo, brócoli con espinaca, o sea, que todo sea de los mismos colores, no llama la atención. Y entonces uno pierde como que el hilo, pierde como que las ganas de decir, ay, esto ya lo vi, sí, ya no me llama la atención. Pero hay mucha gente que es muy monótona y les funciona. Entonces yo creo que cada quien tiene que trabajar acorde a lo que le funciona, ¿verdad? Correcto. Pues la parte de la fibra es importante porque eso nos va a mantener saciados, aparte que nos va a mejorar todo lo que es el tránsito gastrointestinal. Okay. Las frutas también, ¿verdad? Pero las porciones de frutas irían un poco controladas también, pues porque aportan carbohidratos. Y los cereales, que en este caso son arroz, pasta, papa, camote, yuca y chintal y todos estos cereales, ¿verdad? Que irían también siempre en porciones. Okay. ¿Verdad? Pero, o sea, unos con más porciones y unos con menos porciones. Y otra cosa que es claro, que también hay que dejar claro que, por ejemplo, una mujer si hace mucha actividad física puede llegar a tener el requerimiento de un hombre que no hace tanta actividad física. Okay. Pero a nivel calórico, pues ella necesita más porque está como que necesitando más, ¿verdad? En cambio, esta persona que es sedentaria, que pues tiene una cantidad de calorías basales y ahí se queda. Entonces los dos, porque a veces me dicen, pero es que él come más que yo o ella come más que yo. Entonces cuando llegan en parejas es un poco complicado. Ok, y también importante mencionar a la gente lo de la actividad física en ambos casos, ¿verdad, Luisa? Que es fundamental también para que se logren los objetivos. Sí, la recomendación que muchos dan es hacer más cardio, por ejemplo, y no necesariamente. Correcto. Es hacer pesas en calidad, ¿verdad? O sea, que sea un entreno progresivo. Eso quiere decir que si este mes
levanté con 5 libras, el otro mes voy a probar con 8, el otro 10, 15 y me voy así para mejorar, porque el músculo pues al final va teniendo como esta memoria o se va acostumbrando, se podría decir, ¿verdad? Entonces ya conforme yo voy mejorando en técnica y en pesos, se va a ver muchísimo mejor el tono muscular, que eso es clave. Y a la hora de hacer el cardio va a depender también en las frecuencias cardíacas que utilicemos, ¿verdad? Ya sea unas frecuencias de 60 al 70%, si yo quiero más estarme como en la parte de utilización de grasas como energía, después del cardio, después de las pesas, ¿verdad? Eso es lo recomendable. Y también el tiempo. Primero hacer el entreno de fuerza y por último dejar la parte. Eso es lo del recomendable, cardio. sí. Pero hay gente que me dice, mire, es que voy a un gimnasio, el gimnasio está súper full, entonces prefiero hacer primero el cardio y después las pesas. Pues en ese caso, ¿verdad? Claro. O sea, no es como que uno puede escoger, pero si se puede escoger, ese sería como que el orden. Excelente. Y por último, pues también mencionar la parte de los controles con la nutricionista, ¿verdad, Luisa? Que es importante llevar cada cierto tiempo los controles, porque mucha gente, la nutricionista aleja su programación nutricional y por ahí se la pasan con esa misma programación 6 meses, ¿verdad? Sí. Entonces hay que ir haciendo ciertos ajustes. Exacto. Y luego llegan, es que me morí del hambre 3 meses, sí. Pero entonces yo siempre les digo, pues es que hace tu consulta, ¿verdad? Porque al final es saber, bueno, hice todo esto, estoy de un 80% que lo logré y ya de ahí reevaluar y decir, bueno, esto y esto pasó en estos 3-4 semanas que no nos vimos, ¿verdad? Porque mucha gente, si a uno se le olvida qué comió ayer, por ejemplo, no digo yo en un mes, ¿verdad? Entonces es como tener o llevar una tabla de anotaciones, cuál ha sido mi frecuencia de diario. Exacto, como un recordatorio de qué es lo que he ido comiendo poco a poco, pues los días, ¿verdad? Excelente. Pues como siempre, un gusto el haber estado compartiendo con usted, Luisa. Si nos pudiera recordar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Nutrimédica GT, en Facebook y en Instagram. Listo, ahí la vamos a estar colocando. Agradecemos nuevamente el tiempo, Luisa. Un gusto. Gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Presentado por Decathlon, el deporte en su máxima expresión. GNC, la diferencia entre vivir y vivir mejor.